noches para todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Bueno, listo, muy buenas noches. Mm, Buenas noches para los que están en este momento conectados. No sé si por medio del chat me puedan informar si me escuchan, son tan amables. Así sea una manito arriba, un emoji. Vale, muchas gracias. Listo. Entonces voy a iniciar nuestro encuentro, último encuentro SIPA del día de hoy. Sé que el día de ayer ustedes estuvieron en una web conference que les brindó gran parte de la información con respecto a la última tarea, la tarea 5, que hace referencia a la prueba POC. Entonces, digamos que vamos a ser muy puntuales con algunas cositas que vamos a trabajar. Voy a en este momento apagar mi cámara para poder presentar. Dame un momento. Mm, Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro encuentro SIPA. Este encuentro SIPA hace referencia a las orientaciones de la evaluación final. La evaluación final o la prueba POC es un cuestionario muy similar al cuestionario que ustedes presentaron en la prueba Presaber, con la diferencia que ya aquí en esta parte ustedes han adquirido algunos conocimientos y que se van a abordar las temáticas que ustedes observaron en el transcurso del curso. La gente, recuerden que en este momento estamos terminando proceso de calificación con respecto a la tarea 4. Esa plataforma ya se cierra definitivamente el 18 de mayo, es decir, el domingo. Algunos estudiantes que presentaron algunas dificultades y les hace falta algunos puntos, les habilité para que hicieran la entrega más tardar el día de mañana. Ya prácticamente la plataforma se cierra para los tutores para recepción de trabajos el 17 de mayo, quiere decir que ya es el tiempo final de este curso. Algunos estudiantes ya les he calificado, ya he actualizado la plataforma y la mejor manera de usted poder visualizar la nota es dentro de la plataforma. Al lado izquierdo, recuerden que ustedes tienen
un enlace de calificaciones en donde ustedes al dar clic pueden saber cómo van y cuánto llevan en el curso. Recuerden que ustedes para poder pasar esta asignatura deben de tener como mínimo 300 puntos y de 300 puntos pues hacia arriba. Si usted está, digamos que de 200 puntos hacia abajo, entonces hay que preocuparnos un poquito. Por el contrario, el que ya tiene los 300 puntos y quiere quedar con una nota superior, pues lo invito a que revise sus notas y pueda presentar esta prueba POC, que es el 25% de este curso. Esa prueba está abierta solamente por 4 días. Ella empezó a funcionar desde el día de hoy y finaliza el 20 de mayo. La apertura, la oportunidad, el espacio para volverla a presentar no depende de nosotros los tutores, ya esto es directamente con el director del curso, quiere decir que ya nosotros no manipulamos esa parte, prácticamente entrego curso el 18 de mayo, ya ahí no puedo manipular, digamos que el libro de calificaciones, los foros, todo esto que ustedes visualizan, ya no me permite abrir ni cerrar ni nada por el estilo. Bueno, entonces quiero que esa parte quede clara para que ustedes no tengan ningún inconveniente en el cierre de su asignatura. Recuerden que esta prueba POC no tiene reconocimiento facial. En algunos semestres se hizo la propuesta o se hizo un plan piloto para que se pudiera desarrollar, pero debido a diferentes situaciones que se presentaron en la cadena con respecto al curso de cálculo, digamos que emitió el veredicto y es que no hay reconocimiento facial para esta prueba este semestre. ¿Qué necesita usted saber o qué necesita usted para presentar esa prueba POC? Entonces, esa prueba POC, lo primero, se abordará el cuestionario de evaluación, lo que les decía anteriormente, les mencionaba anteriormente, es similar al cuestionario que ustedes presentaron en la prueba Presaber. Este consta de 20 preguntas, que para responder ese cuestionario usted debe de tener disponibilidad de máximo 1 hora y media, que recuerde que ese cuestionario solamente tiene un intento y que solamente está disponible del 16 al 20 de mayo. ¿Qué tiene o qué debe tener usted a la mano? Primero, pues los conceptos que hemos trabajado, las actividades que ustedes han realizado, tener una buena conexión de internet, que usted tenga la disponibilidad de tiempo, que pueda sentarse y hacer de pronto algunos procesos matemáticos si es necesario, tener buen fluido eléctrico, estar atento en el tiempo que recurre la realización de la prueba. Recuerden que la prueba después de esa 1 hora y media se cierra y pues ya ella no vuelve a habilitar, que solamente tiene el derecho a un intento. Si por alguna razón usted no puede presentar esa prueba o se le presenta un caso fortuito y puede demostrar esas razones, según el código establecido en el Código Civil colombiano, el estudiante que no pueda cumplir en la fecha prevista para la presentación de la evaluación final, la universidad podrá realizar un examen supletorio previa inscripción en el sistema. Es decir, usted tiene que hacer una inscripción primero y luego realizar el pago de los derechos pecuniarios correspondientes. ¿En qué tiempo se hace la solicitud de evaluación de ese examen supletorio? Se hace entre el 26 al 28 de mayo del 2025 directamente en el sistema. Y cuando presenta esa evaluación supletoria, la presentaría del 29 al 31 de mayo. Pero esta prueba supletoria tiene un costo de 199.000 pesos. Y es lo mismo, es un examen con un único intento, con temáticas muy similares. No es la misma prueba POC, obviamente, sería diferente el proceso que usted haría. Si usted está presentando la prueba y surgió algo en su sistema, tómele pantallazo a estos correos
porque es muy importante que si usted tiene algún inconveniente técnico o de soporte, debe de enviar, por favor, a ese correo soporte.campus@unad.edu.co, a miguel.pinto@unad.edu.co, que ellos son las personas que trabajan con medios tecnológicos, y al director, que en este caso es gustavo.salazar@unad.edu.co. Ellos son los únicos que tienen manejo de la plataforma con respecto a esa prueba. Pero si por el contrario usted hizo todo lo posible, pero no alcanzó a cumplir las metas académicas, entonces aquí le presentamos unas opciones. Entonces, si tiene, digamos que tiene la oportunidad de habilitar el estudiante que tenga una calificación definitiva inferior a 3 y mayor o igual a 2, es decir, 200 puntos o 300 puntos. Cuando la calificación definitiva es menor a 200 o a 2, se considera inhabilitable y el estudiante podrá matricular el curso en el periodo inmediatamente siguiente. Para aprobar el curso académico, el estudiante debe obtener por lo menos una calificación igual o superior a 3 o a 300 puntos, como lo quieran manejar, en la prueba de habilitación. Y el estudiante podrá presentar la habilitación previo pago de los derechos pecuniarios correspondiente y su oportuna inscripción. Esa solicitud para poder hacer habilitación está disponible desde el 30 de mayo al 3 de junio del 2025. La presentación de esa evaluación de habilitación está entre el 5 al 6 de junio del 2025. Y tendrá un costo de 239.000 pesos. ¿Listo? Entonces, digamos que en esa parte económica, preferiblemente pues presentar la prueba, ustedes ya tienen herramientas para poderla desarrollar, digamos que ya han entregado algunos trabajos, entonces pues más bien invitadísimos a realizar esa prueba POC. Bueno. Vamos a empezar a mirar unos ejemplos de la prueba final. Ustedes observaron algunos con el profe, los que pudieron participar en la web conference. Este enlace que está aquí en la parte de abajo, yo se los voy a compartir para que ustedes puedan ensayar y puedan entrenarse con respecto a las preguntas que nos pueden salir. Vamos a mirar un primer ejemplo de opciones de preguntas y de preguntas con única respuesta, ¿cierto? En donde pues vamos a aplicar un poco de lo que vimos. Entonces dicen, en la unidad 1 del curso se aborda el concepto de rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando se cumple que el producto de su pendiente es -1. De acuerdo a lo anterior, la pendiente de la recta perpendicular a la recta que pasa por los puntos 1 y 3 y -2 y 9 es A, -2, B, 1/2, C, 2, D, -1/2. Recordemos que eso lo vimos cuando estábamos realizando la tarea de funciones. Recuerden que ustedes tienen esos puntos 1 y 3, y es como si estuviéramos hablando de x1, y1, y ese -2 y 9 como si estuviéramos hablando de x2 y y2. Entonces, al aplicar esa fórmula de la pendiente, vamos a ver cuál sería nuestro resultado. Bueno, como yo sé que en este encuentro son muy pocos los estudiantes que acuden, es un encuentro pues que se está desarrollando hoy, 16 de mayo, donde ya inicia la prueba. Entonces, pues voy a ir avanzando de acuerdo a las opciones, pues como para que ustedes tengan un apoyo con respecto a los ejercicios. Entonces, de acuerdo a la respuesta, sabemos que tenemos una pendiente de una recta, tenemos dos coordenadas, tenemos una fórmula, ¿cierto?
principal que las tengan. Recuerden que desde el principio que iniciamos el curso, yo les decía, hagan una ficha donde tengan todas las fórmulas para trabajar. Esa pendiente, entonces nos dice y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Reemplazamos los valores, en este caso 9 menos 3, y en la parte inferior menos 2 menos 1, ¿cierto? Operamos matemáticamente, 9 menos 3, 6 sobre menos 3. Menos y menos es una suma con signo negativo. Ahora, como estos dos señores, podemos operarlos, 6 dividido menos 3, en este caso la pendiente de nosotros sería menos 2. Como son dos rectas perpendiculares, que cuando el producto de sus pendientes es menos 1, ¿cierto? Recuerden esta fórmula que también la vimos. Aplicamos o despejamos esa fórmula para encontrar nuestra respuesta final. Y en este caso sabemos que la pendiente 2 es igual a menos 1 sobre M1. Y si reemplazamos, en este caso sería menos 1 sobre menos 2, quedando como resultado un medio. Yo sé que son procesos, más bien, el tiempo corre, ¿cierto? Y los procesos, algunos son extensos, otros son cortos. Entonces, importante, vuelvo y les repito, que tengan ustedes sus fórmulas a la mano. En este caso, la respuesta correcta es la B. Otro ejemplo que nos dan por aquí, los límites hacen parte del curso de cálculo diferencial y son abordados en la unidad 2, en este caso fue en la unidad 3 del curso. Estos permiten describir la tendencia de una sucesión o una función a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a determinado valor. Aplicando las reglas sobre los límites, ¿cuál es el resultado de la siguiente expresión? Entonces, el del límite de x, cuando tiende a un medio, de 2x elevado al cuadrado más 5 sobre 2x elevado al cuadrado. Recuerden que lo primero que hacemos es evaluar ese límite. Recuerden que debemos saber si es indeterminado o determinado, ¿cierto? Para poder encontrar nuestra respuesta. Tenemos 4 opciones de respuesta, en donde la A nos dice que es 11, B nos dice que es 1, C nos dice que es 10, D nos dice que es un medio. Entonces, aplicando nosotros lo que hemos visto en nuestro curso, vamos a hacer la primera parte, que es sustituir, ¿cierto? O evaluar nuestro límite. Recuerden que donde está la X ponemos el 1 medio. Esta parte entonces nos queda 2, que multiplica 1 medio elevado al cuadrado más 5, sobre 2, que multiplica 1 medio elevado al cuadrado. Hacemos operación matemática, entonces ese 1 medio elevándolo al cuadrado me queda 1/4, ¿cierto? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Opero, acuérdense que es como si estuviéramos haciendo operación de fraccionarios de frente, porque ese 2 se está multiplicando al hacer esa multiplicación, y obviamente al sacar mitad me quedaría 1 medio más 5 sobre 1 medio. Sigo operando, hago proceso de suma de fraccionarios. Recuerden que es diagonal en sus dos espacios y de frente, es decir, es como si de 5 le pongo un 1, y por eso me quedaría 1 más 10 sobre 2 sobre 1 medio. Hacemos productos de extremos, productos de medios, ¿cierto? En este caso 11 por 2, 22, y 2 por 1, 2. Y si hacemos división, pues nos va a dar 22 dividido 2, nos da 11. Quiere decir que la respuesta correcta es la A. Bueno, esta tercera pregunta hace referencia también a temas que vimos con respecto a las derivadas, que en este caso nosotros la vimos en la tarea 4. La solución de derivadas comprende una función f que depende de una variable, para nuestro caso llamada x. Al considerar un punto de A del dominio de f, a ese punto se le denomina derivada de la función.
Son conceptos abordados en el curso de cálculo diferencial, particularmente para nosotros en la unidad 4, no en la unidad 3. La tercera derivada de la función exponencial, derivada de Euler elevado a la x más Euler elevado a la 2x es a Euler elevado a la x más 2 por Euler elevado a la 2x, b Euler elevado a la x más 4 que multiplica a Euler elevado a la 2x, c Euler elevado a la x más 8 por Euler elevado a la 2x, y d Euler elevado a la x más 2 Euler elevado a la 2x. Entonces, mire que puede confundirnos ese Euler. Recuerden que cuando vimos por allá límites y derivadas, trabajamos también con esa parte de Euler, ¿cierto? Y aplicando, pues, lo que nosotros hemos visto. Entonces, sacamos la primera derivada. En este caso, recuerden que Euler elevado a la x queda igual. Recuerden que ese 2 que está allá en el exponente baja, por eso me queda 2 elevado a la Euler elevado a la 2x. Mi segunda derivada es como si estuviera multiplicando 2 por 2, 4, Euler a la 2x. Y mi tercera derivada es como si estuviera haciendo la multiplicación de 2 por 4, 8, Euler elevado a la 2x. Quiere decir que la respuesta correcta sería la C. Bueno. En la unidad 4, para nosotros, se abordó el concepto de derivada y las diferentes técnicas de derivación. En este sentido, se requiere encontrar la derivada para la siguiente función. Derivada de x elevado a la 3 o al cubo más 2 multiplicado por coseno de x. Y entonces aquí nos dan las 4 opciones de respuesta. Partiendo de esto y recordando que hay que aplicar unas reglas, ¿cierto?, de derivación, en donde tenemos que aplicar la derivada interna por la derivada externa, si recuerdan por allá, ¿cierto?, lo que hemos trabajado. Entonces empezamos a derivar. Sacamos nuestra primera regla, ¿cierto? Donde nos están diciendo la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, la derivada interna por la derivada externa, que era lo que les estaba diciendo. Entonces, nuestra primera derivada de 3x, entonces ya sabemos que 3x elevado al cuadrado por coseno de x, más, acuérdense que la derivada de 2 es 0, más la primera, que en este caso es x al cubo más 2, por la derivada del segundo término, que en este caso de coseno es menos seno de x. Ahora, voy a seguir sacando la derivada. Entonces, lo que hago es quitar paréntesis. En este caso, me quedaría 3x elevado al cuadrado por coseno de x, más y menos x elevado al cubo más 2, menos, más por menos, este menos que está aquí en la parte inicial, seno de x. Quiere decir que la respuesta correcta para nosotros sería 3x elevado al cuadrado por coseno de x menos x elevado al cubo más 2 por seno de x. Miren la diferencia del ejercicio anterior con respecto a este. Uno, en el otro me estaba pidiendo la tercera derivada. En este simplemente me estaban diciendo la derivada. Encuentra la derivada, entonces me están hablando del primer término. Lo mismo sucede en los límites. Revisen muy bien los ejercicios porque he recibido observaciones de algunos estudiantes que presentaron hoy la prueba y que el límite les decía, el límite tiende a infinito y ellos estaban evaluando como 0. Por eso contestaron algunas preguntas mal. Entonces, ojo ahí en esa parte. En la unidad 1, que para nosotros fue la unidad 2, en la unidad 2 se concluyó que las funciones nos permiten modelar
situaciones como la presente. Una constructora paga al pintor un salario base de 500.000 más 1.000 por cada metro cuadrado de pintura terminado. La expresión que representa el salario mensual del pintor en función de la cantidad de metros cuadrados de pintura terminados es A, 1.000x menos 500.000, B, 500.000 más 1.000x, C, 500.000 menos 1.000x, D, menos 1.000x menos 500.000. Y entonces uno podría decir, profe, pero es que ahí dice 500 más, quiere decir que va con un signo positivo, ¿cierto? Bueno, recuerden que aquí les están diciendo que tienen un salario base de 500.000 más 1.000 por cada metro cuadrado. Eso quiere decir que si él hace 1, entonces sería 501, si hace 2, 502, pero si hace 3, sigue siendo el mismo 502. Por lo tanto, la opción de respuesta sería 500.000 más 1.000x. Respuesta correcta, la B. Y miren que solamente la palabra que está en medio de esos dos valores ya nos da una posible respuesta. ¿Listo? Entonces, estemos atentos a esas pequeñas que algunos estudiantes dicen pequeñas cascaritas, ¿cierto? Pero que son términos que mandan muchísimo en la parte de los ejercicios. Cuando ustedes resuelven la prueba, hay diferentes estilos de preguntas. En el caso de las anteriores, estábamos trabajando solamente una única respuesta, ¿cierto? En esta vamos a trabajar selección múltiple con múltiple respuesta. Entonces, digamos que ese enunciado puede tener 4 respuestas, pero esas 4 respuestas pueden ser correctas, ¿cierto? También combinadas. ¿Qué es lo mejor para ese estilo de preguntas? Que ustedes tengan a la mano qué pasa cuando usted marca una A, qué pasa cuando usted marca la B, qué pasa cuando usted marca la C y cuando marca la D. Porque tiene la combinación de una o dos respuestas. Normalmente en los exámenes nosotros tendemos a confundirnos, ¿cierto? En las posibles respuestas que tenga nuestros ejercicios. Entonces, yo normalmente le digo a los estudiantes, tengan claro qué debe marcar cuando es A, B, C o D. Vamos a mirar una pregunta de ese estilo, en donde nos dice, ¿es posible encontrar la función de una recta si se conocen dos puntos de ella? Se tiene la función cuya gráfica es una recta que pasa por los puntos A, un medio, y B, menos 2,5. Ya lo primero que nosotros tenemos que, o debemos tener claro, es que estamos hablando de X1, Y1, X2 y Y2. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas o son verdaderas? 1. La pendiente de la recta es menos 1. 2. La función de la recta es y igual a 3 más x. 3. La función de la recta es y es igual a 3 menos x. B. La pendiente de la recta es 1. Ahí nos están pidiendo evaluar dos términos. El primer término es la pendiente y el segundo es la ecuación como tal. Entonces, miremos la pendiente. Ya sabemos quién es Y2, quién es Y1, quién es X2, quién es X1. Y sabemos que al hacer nuestro proceso matemático, la pendiente nos da menos 1. Listo. Ahora nos dice la ecuación del punto pendiente. Recuerden que nosotros habíamos hablado de una función principal en donde la función lineal nos dice y es igual a la pendiente por x más b, pero que teníamos esa ecuación del punto pendiente para encontrar esa función. Conocemos a y1, conocemos a x1, entonces aplicamos en la fórmula, ¿cierto? Que esa fórmula nosotros la vimos. Esa fórmula nosotros la vimos
Y al despejar nos daría y igual a menos x más 3. Eso quiere decir que mirando las respuestas, la 1 sería correcta, pero también sería correcta bueno, si yo le cambio el punto, 3 menos x, 3 más x, perdón. Entonces habría que 1 y 2 son correctas. Eso quiere decir que la respuesta correcta, si es 1 o 2, en este caso, nos dio la respuesta correcta, la 1 y 2, es decir, que la respuesta correcta sería la A. Listo. Aquí tenemos otro ejemplo. En este otro ejemplo, para hallar las asíntotas verticales de una función racional, se iguala el denominador a 0 y se despeja x. De acuerdo con lo anterior, las asíntotas verticales de la función g de x, recuerden los vestiditos que decíamos que le poníamos a las letras, g de x es igual a x elevado al cuadrado sobre 2 por x elevado al cuadrado menos 8. Y entonces tenemos opción 1, x igual a 1 medio, opción 2 igual a menos 1 medio, opción 3, x igual a 2, opción 4, x igual a menos 2. Y entonces nos dicen, bueno, aquí tienen las opciones de respuesta, ¿cuál sería? Entonces, recuerden que lo primero que hacemos es igualar al denominador 0, la parte inferior, y empiezo a hacer el despeje. Recuerden que ese 8 está restando, al pasarlo después del igual pasa a sumar. Recuerden que ese 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y recordemos que quedaría 8 dividido en 2 me da 4. Y recuerden que esa, señor, x elevado al cuadrado es una raíz. Por lo tanto, al sacar la raíz me da x igual a 2 y x igual a menos 2. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 3 y 4. Es decir, que la respuesta que usted debe marcar es la respuesta D. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar hasta ahí. Digamos que hemos recordado un poquito con respecto a lo que hemos visto. Entonces, saben que en el examen les puede aparecer de única respuesta, de múltiple respuesta, pero también les puede aparecer de este estilo, que son las argumentativas, ¿cierto? Donde la afirmación y la razón juegan un papel muy importante y en donde en algunas de las letras que debemos marcar nos dicen que la razón es verdadera, pero no es una explicación correcta de la afirmación, o en la otra nos dice que sí es correcta la explicación, la razón es verdadera y es correcta de la afirmación, o por el contrario, que la afirmación es verdadera, pero la razón es falsa, y de si la afirmación es falsa, pero tiene una proposición verdadera. Mire que los estilos de preguntas son muy similares a las preguntas que salen en las pruebas saber o en las que ustedes van a presentar muy adelante, que son las pruebas ECAES. Entonces, en este ejercicio nos dicen, es posible afirmar que las rectas de f de x igual a 3x más 10 sobre 6 y g de x igual a x sobre 2 menos 3 son paralelas porque entre las pendientes se cumple la relación de, de pendiente f por pendiente g igual a menos 1. Entonces empezamos a evaluar primero que eso sea correcto, que esa información sea correcta. Sabemos que la recta perpendicular f pendiente de f y por pendiente de g es igual a menos 1. Que en las rectas perpendiculares se igualan, ¿cierto? Quiere decir que la afirmación es verdadera y la razón es una proposición falsa. Recuerden que deben de ser iguales. Yo sé que este tipo de preguntas de argumentación
le cuesta trabajo a algunos estudiantes, más digamos que en la parte de argumentación matemática, ¿sí? Pero pues son los estilos de preguntas que nos van a salir. Entonces, en ese contexto, debemos tener claro que la afirmación y la razón tienen como un porqué, ¿no? La una de la otra. Entonces, este es otro estilo de preguntas en donde ustedes deben estar muy atentos en qué deben de marcar. ¿Listo? Vamos a mirar este ejemplo donde nos dice el dominio de una función está determinado por los valores que se le pueden asignar a la variable x. Por tanto, el dominio de la función, recuerden que eso es lo que vimos iniciando prácticamente la tarea 2. El dominio de la función f de x igual a 2x más 1 sobre x menos 2. Ese ejercicio se realizó en una en una CIPA. Son todos los reales excepto el 2, porque la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 2. Entonces nos están dando las 4 opciones de respuesta, en donde recordemos que la afirmación y la razón son verdaderas, y si la razón explica o no explica, o por el contrario, es falsa. Entonces, en este caso, miremoslo desde la parte gráfica. Sabemos que la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Recuerden que ese porque la función de la asíntota es igual a 2 y no es igual a 2. Bueno, es diferente de 2. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué preguntas hay? Antes de mostrar los otros ejemplos, cuéntenme qué dudas tienen ya en esta finalización. Dudas, preguntas. Los escucho. Bueno, en este momento tengo solo a 7 estudiantes conectados. Eh, Recordarles que ya digamos que empezamos a dar la terminación del curso como tal. Voy a compartir aquí en el chat en este momento el enlace del simulacro que se hizo el día de la web conference, simulacro que ustedes pueden ingresar, pueden realizar, y pues la idea es que ustedes puedan, que sea interactivo esta parte, ¿no? Yo entiendo que es un viernes, que estamos cansados de toda la semana, pero hay que dar el último empujoncito, ya casi finalizamos el curso. Aquí está entonces la prueba, esta prueba, perdónenme, y miro si la puedo compartir. ¿Sí? Ya la pueden ver. Recuerden que este cuestionario es simplemente darle clic al iniciar y podemos dar nuestras opciones de respuesta. Miren que yo algunas de las preguntas que les van a salir aquí en este simulacro son preguntas que yo acabo de explicar, ¿cierto? Por aquí, miren que ya habíamos visto, esto ya lo habíamos visto. Entonces, pues ustedes al darle clic, creo que les va a salir los 100 puntos listos. Entonces, aquí están algunas preguntas para que ustedes se vayan entrenando. Lo importante es presenten esa prueba. Recuerden que ustedes en el desarrollo del curso, la idea es que puedan tener más de 300 puntos. Eh, Recuerden que aquí en el informe del calificador de la calificación como tal, recuerden que ustedes van al final y aquí
en esta parte les puede dar la totalidad de nota del curso. Entonces, miren que hay estudiantes que tienen muy buen puntaje y digamos que el 25% lo que va a hacer es que ayuda un poco más. Aquí por lo menos dos estudiantes presentaron la prueba de este curso, en este caso a uno le quedó en 457 y a otro le quedó en 398. Pero así como hay estos estudiantes súper pilos y juiciosos, hay estudiantes pues que necesitan todavía dedicarles un poquitico más y la idea es que se puedan comprometer ustedes mismos con su proceso. ¿Listo? Preguntas, dudas. Ya voy a volver otra vez a la presentación. Permítanme un momentico. Ya, aquí estamos en otros ejemplos. Esto ya nos faltan poquitos ejemplos. Termino de ver los ejemplos y ya. Listo. Entonces, en estos ejemplos ya hacemos la validación general. En la unidad 2, que para nosotros fue la unidad 3, se abordó el concepto de límite en donde el mismo formaliza la noción intuitiva de aproximación hacia el punto concreto en una sucesión o en una función. Teniendo en cuenta lo anterior, determine el siguiente límite. Importante, límite de x cuánto tiende a 2, de x elevado al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, perdón. Opción A, 2, opción B, no existe, opción C, menos 2 y opción D, igual a 4. Recordemos que nosotros hacemos un proceso de evaluar, ¿cierto? Ese límite para saber cuál sería nuestra respuesta correcta. Entonces, paso para la primera parte que es evaluar, que es revisar. Recuerden que tenemos ahí un x elevado al cuadrado menos 4. Es como si estuviéramos separando, como si estuviéramos trabajando un binomio, ¿cierto? En este caso, la idea es poder reducir. Si ustedes se dan cuenta, el término que está en la parte superior de x menos 2 y el término que está en la parte inferior, que es x menos 2, lo podemos cancelar, quedándonos así x más 2. Ahí sí hago mi proceso de reemplazar el valor de esa x, que en este caso el valor de la x es 2 más 2 igual a 4. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. En la función f de x igual a x elevado al cuadrado más 3x más 2, los puntos de intersección en los ejes son los siguientes. Recuerden por allá algo que se vio de ecuación cuadrática, función cuadrática, ¿cierto? Entonces tenemos tres opciones o tres intersecciones. Recuerden que el primer término hace referencia a x y el segundo de la coordenada hace referencia al eje y. Y que si aplicamos la parte de la intersección de esos puntos de corte, ¿cierto? Recuerden que esto lo pueden hacer ustedes con la parte algebraica o con la ecuación cuadrática, la función cuadrática, ¿cierto? Donde decíamos que raíz cuadrada b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Lo podemos hacer así de manera extensa porque tenemos el valor de a, el valor de b y el valor de c. O también lo podemos hacer aplicando la parte algebraica. Entonces, en este caso se aplicó para el eje X y se aplicó para el eje Y, teniendo claro las tres opciones, que en este caso me quedaría menos 2 a 0, desde menos 1 a 0, y desde 0 a 2, porque estoy hablando de los puntos de corte. Quiere decir que si yo analizo las respuestas, mi respuesta correcta sería la B. En mi siguiente ejercicio, que estamos hablando de funciones a trozos, que eso, digamos que se trabajó entre la 2 y la 3, porque
digamos que se aplicó las dos partes. Se estudiaron las formas de encontrar el valor de una constante para que una función a trozos sea continua y la aplicabilidad en situaciones de problema. Luego de 10 años de la creación de una empresa, sus inversionistas deciden cambiar la forma de llevar su contabilidad. La rentabilidad de las empresas en millones de pesos se calculan con la siguiente función. Y entonces ahí tenemos dos opciones con condiciones. Recuerden que tenemos unas condicionales que para unos nos está diciendo que tomamos valores menores iguales que 0, menores iguales que 10, y en otros me están diciendo que tenemos el valor en tiempo mayor a 10, donde T es el número de años transcurridos o tiempo de años transcurridos. ¿Cuál debe ser el valor de A para que el cambio en los beneficios resulte continuo? Y entonces tenemos 4 opciones de respuesta. A es igual a 2, B es igual a 20, C es igual a 4 y T es igual a 40. Entonces empezamos a desarrollar nuestra función a trozo. Recuerden que hay que hacer la valoración tanto hacia el lado positivo como hacia el lado negativo, ¿cierto? Que esto lo hicieron ustedes en un punto 1 de una tarea, en donde el tiempo es mayor que 10, entonces trabajamos con ese valor, y en donde al hacer el proceso matemático y la parte evaluativa, es decir, donde está 3t más 10 sobre t, reemplazamos por ese valor, y al despejarlo, pues nos va a dar 4 igual a 10a menos 16. Y si hacemos esa operación, recuerden que la A debe quedar solita, me da A igual a 2. Profe, ahí le faltaron unos procesos, claro, porque acuérdense que esa A está multiplicando, entonces pasa para el otro lado y hacemos proceso matemático. En este caso, para esta función a trozos, nos quedaría como respuesta el 2. Bueno, este no lo voy a abordar mucho, que es desde la parte de los intervalos. Este no lo vamos a abordar porque en este examen no les va a salir ese tipo de pregunta. Vamos a abordar este, que de este estilo sí sale, la de los límites que hacen parte del curso de cálculo diferencial, y en el caso de nosotros se abordó en la unidad 3. Esto permite describir la tendencia de sucesión o función y que vamos a aplicar las reglas de los límites para saber cuál es el resultado de esta expresión. Entonces, ojo en este ejercicio. Límite de x cuando tiende a infinito, de x elevado al cubo sobre x elevado al cubo menos 1. Recordemos que es muy importante saber hacia dónde tienden, recordar si es un límite indeterminado o determinado, recordar que dependiendo de ese proceso sabemos si lo vamos a hacer por método de factorización o racionalización, ¿cierto? Que para este ejemplo tenemos 4 opciones de respuesta: A igual a 0, B igual a 1, C igual a menos 1, D igual a infinito. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar para saber si es indeterminado o no. Recuerden que son 7 expresiones diferentes. Ya comprobamos que sí es indeterminado, entonces es aquí donde nosotros debemos de mirar si nos vamos a ir a desarrollarlo por racionalización. Para aquellos que se les olvidó la parte de racionalización, es cómo eliminar ese radical, o factorización aplicando todo lo que es parte algebraica. Entonces, al aplicar la factorización, entonces sabemos que el prima el grado del numerador y del denominador. La idea es que son iguales, quiere decir que, o en el otro caso que sea mayor, ¿cierto? Se puede hacer el siguiente proceso en donde podemos dividir cada término de la expresión por cada variable al máximo exponente y luego simplificar. Profe, ¿para qué se hace eso? Para ir haciendo reducción de términos. Entonces, en este caso, todo lo mandamos a dividir por x elevado al cubo. Al hacer esta reducción, me queda 1 sobre 1 menos 1 elevado al infinito, porque ese es el único término que no pude reducir. Recordemos que cuando tiende a infinito, ¿cierto? 1 dividido infinito es 0,
y que 1 sobre 1 me va a dar como respuesta 1. Son términos que de pronto son muy puntuales, pero que de pronto se nos escapan a la hora de resolver los ejercicios. Por eso es muy importante que tengan sus trabajos a la mano. Quiere decir que en este caso la respuesta correcta es la B. Para hallar la enésima derivada de una función, se debe derivar la función una vez y luego el resultado se vuelve a derivar nuevamente y así sucesivamente hasta obtener la derivada n. Teniendo en cuenta lo anterior, la tercera derivada de la función 2x elevado a la 4 menos 4x elevado al cubo más 2x menos 9. Tenemos 4 opciones de respuesta. Recuerden que empezamos a resolver paso a paso. Entonces, mi primera derivada, S4, pasa a la parte de adelante, es decir, que se multiplica. Por eso me queda 8x elevado al cubo. Menos S3 que está elevado, el segundo término de 4x elevado al cubo, lo paso a la parte de adelante. Por eso me queda 12x elevado al cuadrado, porque recuerden que al exponente le debo de restar 1. Más la derivada de 2x, que es 2, menos la derivada de 9, que sería 0. Esa para mí sería mi primera derivada. ¿Puedo seguir derivando? Claro que sí. Entonces, ese 3 que está acompañando 8x elevado al cubo, lo bajo y resto un exponente. Por eso me queda 24x elevado al cuadrado menos 12 por 2, 24 elevado a la x, más la derivada de 2, que en este caso sería 0. ¿Puedo seguir derivando? Claro que sí, porque el ejercicio me lo permite. Ese 2 lo multiplico por el 24, en este caso me daría 48x menos el 24x, la derivada de 24x sería 24. ¿Puedo seguir derivando? Claro que sí, pero en este caso me están diciendo la tercera derivada, quiere decir que ahí podría dejar el ejercicio. ¿Cómo me quedaría si yo sigo derivando? Pues sabemos que la derivada de 48x sería 48. Y ahí quedaría la cuarta derivada. Pero en este caso nos están pidiendo la tercera derivada, eso quiere decir que la respuesta correcta sería la C. Listo. Bueno, esto es de tiempo y creo que ya está ahí, digamos que son algunos de los ejercicios. Miren que los ejercicios, a pesar de que los he ido leyendo y les he mostrado el proceso para resolverlos, eh, nos hemos gastado casi 45 minutos solo trabajando los ejercicios, por no decir, sí, 45 minutos. Entonces es muy importante que ustedes tengan buena distribución de tiempo para poderlo desarrollar. Desearles muchos éxitos en este examen, que es del 25%. Agradecerles por la oportunidad de acompañarlos en el desarrollo de este curso, deseándoles éxitos y bendiciones en todo lo que ustedes hagan en su proceso académico y profesional. Decirles que no están solitos, que todavía los sigo acompañando un poquito más hasta que ya finalicemos como tal, total, el curso. Que recuerden que hay algunos estudiantes que les he estado escribiendo para que ya les falta el último empujón, no se rindan, ¿cierto? Y que obviamente invitarlos a que continúen en la universidad y que continúen con los procesos. No sé si hay preguntas hasta el momento, chicos. Vale, Liliana, gracias. Bueno, chicos, entonces agradecerles por ese espacio. En este momento son las 8:25 del 16 de mayo. Hoy terminamos nuestros encuentros CIPA. Ya de aquí en adelante nos seguimos comunicando por el correo institucional y el correo interno de la plataforma como tal. Las notas ya están prácticamente arriba de los que han entregado los trabajos muy juiciosos. Revise por favor sus notas. El 18 yo hago cierre centralizador. Centralizador quiere decir que ya hago el cierre y le entrego la información a mi director. Ya ahí no podría hacer nada más. Entonces, invitarlos a que revisen por favor por si hay alguna novedad, poderla pasar ese lunes siguiente.
Muchas gracias para todos, éxitos y bendiciones. Y pues damos por finalizado este espacio del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Gracias, tutora. profe. Con gusto. Que estén muy bien. Muchas Gracias, gracias. Feliz noche. Con gusto. Disculpe, ¿este enlace también lo comparte por Teams? Ya lo copio de una vez. Sí. Gracias por acordarme, Liliana. Ya lo copio ahí en el curso de ustedes. El simulacro, para que lo puedan realizar y puedan entrenarse. Listo, lo voy a copiar en Teams de grupo. Ok, chicos, bendiciones. Vamos a cerrar aquí.